¿Tú crees que el deseo puede despertar incluso después de haber dormido por años? ¿Que el calor de una mirada puede atravesar décadas de silencio y hacer que el cuerpo recuerde cosas que la mente ya había enterrado? Yo tampoco lo creía, hasta esa tarde tibia de té, en San Isidro. Antes de contarte todo, dime, ¿de qué ciudad estás escuchando este relato? Suscríbete al canal, deja tu like y prepárate el corazón, porque esta historia te va a tocar de una manera inesperada. Mi nombre es Maritza Ramírez. Tengo 59 años. Soy viuda desde hace 6. Vivo sola en un departamento modesto, en el 3er piso de un edificio antiguo. Mi vida es tranquila, predecible, silenciosa. Café a las 7, lectura hasta el mediodía, un poco de televisión y al final, la cama fría. No me quejo. Ya me había acostumbrado. Las amigas se esfumaron con el tiempo. Los hijos están lejos. ¿Y el amor? Bueno, el amor lo había guardado, en una cajita vieja, de esas que uno esconde al fondo del cajón. Pero todo empezó a cambiar ese viernes. El cielo estaba nublado, con esa luz gris que te pone reflexiva. Leía un libro sobre historia andina cuando escuché unos golpecitos suaves en la puerta. Era la nueva vecina del 2º piso, una joven simpática, extranjera, llamada Pilar. Dijo que iba a preparar un té especial y me preguntó si quería bajar un rato. Estuve a punto de decir que no, pero hubo algo en su voz. Algo que me atrajo. Tal vez fue su sonrisa, como si realmente me viera más allá de la puerta. Me puse un chal, recogí el cabello en un moño y bajé. Su departamento era pequeño pero cálido. El aroma del té mezclaba canela con algo más, fresco, cítrico. Me senté en el sofá y conversamos un poco. Hablamos de la ciudad, de lo difícil que es envejecer siendo invisible, de la nostalgia que habita en quienes han amado demasiado. Y entonces apareció Santiago, el sobrino de Pilar. Venía de Cusco. Iba a pasar unas semanas en Lima ayudando a su tía con un proyecto. Entró a la sala con una serenidad extraña, como si su presencia hiciera que el tiempo se moviera más lento. Moreno, con el cabello levemente ondulado, una mirada oscura que no se apartaba, como si viera más de lo que debía. Me quedé sin palabras. Me saludó con un beso en la mejilla y un «mucho gusto», que sonó como una caricia. Pilar fue a la cocina por unas galletas y nosotros quedamos solos, por unos minutos breves. Pero bastaron. «Tienes manos de narradora», me dijo, observando mis manos sobre el regazo. Me reí, algo apenada, pero dentro de mí algo despertó, una parte que ni siquiera recordaba que existía. En los días siguientes, Santiago empezó a subir con frecuencia, primero por libros, luego con dudas sobre la historia del Perú. En cada visita se quedaba más tiempo. En cada té, las miradas duraban más. A veces, se sentaba a mi lado en el sofá, tan cerca que sentía el calor de su piel. ¿Y yo? Me veía más en el espejo. Soltaba el cabello. Me ponía un labial suave. Al principio me parecía ridículo, después liberador. Esa tarde lluviosa todo cambió. Santiago llegó empapado de la calle. Le ofrecí una toalla y, por impulso, le pedí que se quedara. Preparé chocolate caliente. Se quitó la camisa mojada y yo no pude apartar la mirada. «Eres distinta», susurró. «No veo solo lo que fuiste. Veo todo lo que aún puedes ser». Sus palabras me atravesaron como cuchillo caliente en mantequilla. Algo en mí tembló. El toque de su mano sobre la mía fue como un trueno sin sonido. No hizo nada más. Solo se quedó ahí, mirando, respetando, sintiendo. Esa noche, cuando se fue, me miré al espejo por mucho tiempo y lloré. No de tristeza, sino de alivio, porque entendí que seguía viva.
que aún podía ser deseada, que aún podía desear. Lo que pasó entre nosotros después de eso. Bueno, eso queda para otro día, pero te puedo asegurar una cosa. El corazón, cuando es tocado con sinceridad, no se fija en edades ni en normas, solo late. Y cuando late fuerte, es imposible ignorarlo. Tal vez tú, como yo, pensaste que ciertas cosas ya pertenecían al pasado, pero te lo digo con certeza, el deseo no muere, solo duerme, esperando el momento adecuado para despertar. Y a veces, todo lo que necesita es una taza de té y una mirada verdadera. ¿Alguna vez has sentido que alguien, al verte por primera vez, sabía exactamente dónde te dolía y aún así decidió quedarse? Eso fue lo que viví en aquella tarde en San Isidro, en Lima. Esta historia empezó con un té, pero no fue el té lo que me calentó. Fue él. Antes de seguir, dime, desde Minoti of Twist, ¿qué ciudad me estás escuchando? Suscríbete al canal, deja tu like. Porque esta historia va a hacer que suspire tu corazón. Soy Maritza Ramírez, tengo 59 años. Hace 6 años perdí a mi esposo, y desde entonces, el silencio fue mi único compañero. Me acostumbré a él. O al menos, eso creía. Hasta ese día, bajé al departamento de abajo para un té. Mi nueva vecina, Flor, había insistido. Una invitación ligera, casual. Pero quien abrió la puerta fue Julián, alto, con la camisa remangada, hasta los codos, barba de días, mirada serena, pero cortante como filo, sonrisa discreta, acento argentino que me provocó un escalofrío. «Ah, usted debe ser la famosa Maritza. Mi tía Flor habla mucho de usted», dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Dudé por un segundo. Estaba preparada para una charla, entre vecinas. No para encontrarme con un hombre que me miró como si ya me conociera desde hace mucho. Solo vine por un té rápido, para conversar un poco, respondí, intentando mantener la formalidad. Flor estaba en la ducha y le había pedido a él que me recibiera. Me ofreció una silla con tanta delicadeza que, por un momento, me sentí importante. Preparó el té, con esmero. Cada gesto suyo tenía una calma que hacía que el tiempo se detuviera. Se sentó frente a mí, cruzó las manos y me miró como quien escucha con el alma. «¿Le gusta Borges?», y preguntó señalando un libro en el estante. Así empezó. La conversación. Pero no era sobre el clima. Era sobre la vida. Hablamos de autores, de memorias, de pérdidas. Y con cada palabra suya, algo en mí se deshacía. Capas de silencio, de amargura, de defensas. Todo cayendo, poco a poco. Era extraño. Yo que tanto me protegía, allí, contándole sobre mi primer amor a los 15, sobre el miedo a enfermar sola, sobre los domingos que duelen más que los demás. Y él no apartaba la mirada. No se escapaba, solo escuchaba. «¿De verdad?». Julián me hizo reír con historias de su juventud en Buenos Aires, con ese humor lleno de nostalgia. Era joven, pero había sabiduría en su mirada, y una ternura que me desarmaba. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando me di cuenta, la taza estaba vacía, y Flor aún no había salido del baño. O quizás sí salió, no se escuchó, y volvió a entrar sin querer interrumpir. No lo sé. Solo sé que, cuando me levanté para irme, él sujetó mi brazo suavemente, solo con los dedos. «Ha sido una de las conversaciones más bonitas que he tenido», dijo, y había algo en esa frase, que no se trataba de palabras. Era sobre presencia. Subí a mi departamento en silencio, pero un silencio distinto, no el de la soledad. Era el silencio de quien ha sido tocada. En los días siguientes, pensé en
él más de lo que quisiera admitir. Recordaba la forma en que cruzaba los brazos, cómo reía con los ojos, cómo me hizo sentir interesante y no invisible. Empecé a bajar más veces, siempre con una excusa, un libro prestado, una receta antigua, una duda cualquiera. Y allí estaba él, siempre con esa calma, con esa sonrisa que me calentaba desde dentro. Yo, que creía que mi tiempo de encantamiento ya había pasado, me descubrí soltándome el cabello con más frecuencia, ensayando frases frente al espejo. Me descubrí viva. No pasó nada físico entre nosotros. Aún no. Pero dentro de mí fue como si algo se hubiera destrabado. Como si una puerta cerrada desde hace años se hubiera entreabierto y, del otro lado, estuviera Julián, con sus ojos que escuchan y sus manos que arropan. Tal vez esta historia sea sobre el deseo, sí, pero antes de eso, es sobre ser vista, ser escuchada, ser tocada sin ser tocada. Y a veces, eso es justo, lo que hace que una mujer renazca. ¿Alguna vez te sorprendieron con flores anónimas en la puerta? Con notas escritas con tanta ternura que sonríes incluso antes del café. Porque eso empezó a pasarme. Y yo, Maritza Ramírez, a los 59 años, volví a sonreír por dentro. Pero antes de contarte lo que Julián hizo aquella noche, dime, ¿desde dónde me estás viendo? Ya suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia va a acelerar tu corazón con dulzura. Después de ese primer té, nuestras conversaciones nunca más se detuvieron. Había venido de Mendoza a Lima y se quedaría algunos meses por aquí, apoyando a la tía Flor en un proyecto de arquitectura. Por eso lo veía con frecuencia. A veces en el ascensor, donde me sonreía y me decía: «Hola, profesora elegante». A veces en la entrada del edificio, donde dejaba discretamente un pequeño ramo de flores con una nota, para que su mañana sea menos gris. O incluso: «No olvide vivir bonito hoy». Yo reía, guardaba las notas en una cajita de terciopelo, y sin darme cuenta, empecé a levantarme más temprano, a ponerme labial antes de ir al mercado, a elegir vestidos más ligeros para bajar. No era vanidad, era latido. Había algo en Julián que no era solo físico, era alma. Me escuchaba, me miraba, como si siempre prestara atención a lo que yo no decía. Y entonces, esa tarde, tocó a mi puerta. Yo acababa de terminar una taza de té. Llevaba un vestido azul de algodón, el cabello suelto, el corazón tranquilo. Cuando abrí, tenía una botella de vino en las manos. Y esa sonrisa ladeada, tímida, pero firme. «Solo quería una conversación», dijo como quien no espera nada. Y yo dudé. Por un segundo la mujer antigua en mí quiso retroceder. Quiso recordar la soledad como zona segura. Pero había otra voz. Una voz recién despierta que me dijo: «Déjalo entrar». Y lo dejé. Nos sentamos en la sala, el vino entre los dos. La conversación, como siempre, fluyó. Hablamos de ciudades que queríamos conocer, de aromas que nos recordaban la infancia, de canciones que dolían bonito. Él habló de su excompañera, de cómo se fue, dejándole solo una nota y un silencio, de los planes que tuvo que enterrar, del miedo de empezar de nuevo, aunque aún fuera joven. Mientras hablaba, tomó mi mano y yo no la retiré. Ese toque no era invasivo, era tierno, cálido, vivo. No apretó, solo envolvió mis dedos con los suyos como si dijera: «Sé lo que es perder». Y en ese gesto había algo más grande que el deseo. Había presencia, había sanación. No sabía que aún podía ser tocada así. No con pasión desbordada, sino con cuidado, con reverencia.
La luz del atardecer entraba por las ventanas, dorando la sala. El vino nos hacía livianos, pero la intimidad, esa nos hacía flotar. Cuando se acercó un poco más, nuestras rodillas se tocaron. Nuestros rostros estaban cerca, pero no avanzó. Solo me miró, con esa mirada que no atraviesa, acoge, y fue ahí, en esa pausa, en ese casi, que me di cuenta. Algo dentro de mí se movía. Algo que creía haber enterrado con mi duelo, con mi edad, con mi rutina silenciosa. Pero no. Estaba ahí. La piel erizada, el corazón un poco más rápido, la respiración que cambia sutilmente. No era solo atracción, era reencuentro conmigo misma. Cuando se fue, me besó la mano. Un gesto antiguo, casi poético. Me dijo: «Fue una noche hermosa, Maritza. Gracias por dejarme entrar». Y yo me quedé ahí, de pie en la puerta, sintiendo que sí, que algo en mí, de verdad, se había abierto. Desde ese día, nada volvió a ser igual, porque cuando alguien ve tu esencia, aunque sea solo por unas horas, ya no puedes verte igual. Y si tú, como yo, creías que la vida después de los 50 se trataba solo de recuerdos, tal vez sea hora de aceptar que el corazón no tiene fecha de caducidad. ¿Alguna vez recibiste una carta que te hizo temblar? ¿Que te tomó por sorpresa, como una navaja silenciosa, y te dejó enfrentando tu propia alma? Porque eso fue lo que me pasó a mí, Maritza Ramírez, una mañana aparentemente común en el edificio de San Isidro. Pero antes de contarte lo que decía esa carta, dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjale un me gusta, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a sacudir tus certezas. Esa semana, todo parecía estar en paz. Julián y yo seguíamos con nuestras conversaciones largas, nuestros silencios cómodos, nuestras miradas que decían más que cualquier palabra. No había beso, no había caricia indebida. Había algo más sutil, más profundo. Pero nadie lo sabría, nadie lo vería. Era solo nuestro, ¿cierto? Hasta que, un martes gris, bajé a recoger el correo. Entre cuentas y folletos, había un sobre sin remitente. Papel craft, letra manuscrita. Lo abrí ahí mismo, en el ascensor. ¿Qué relación tiene usted con ese joven? Tenga cuidado con lo que la gente va a decir. Las palabras me cortaron como cuchilla fina. La mano me tembló. El sobre cayó. El corazón se aceleró. ¿Quién habría escrito eso? ¿Alguien del edificio? ¿La administradora chismosa? ¿Algún vecino aburrido? Pero la pregunta más aterradora no era ¿quién? Era ¿por qué? Porque no habíamos hecho nada, nada visible, nada que rompiera las reglas de la moral común. Y aún así, alguien vio algo, o lo sintió. Cerré la puerta de mi departamento con prisa. Me recargué contra ella, como si el mundo estuviera del otro lado intentando invadir mi refugio. Miré las flores secas que él había dejado días atrás, la nota aún pegada en el refrigerador. Me recuerdas el silencio hermoso de los buenos libros. Y entonces lo entendí. No era solo miedo al juicio, era otra cosa. Era lo mucho que eso me afectaba, lo mucho que él me importaba. Porque si solo fuera una vecina, como decía la razón, ¿por qué esas palabras me dolieron como si amenazaran un amor oculto? Pasé el día en silencio. Apagué el celular. No respondí los mensajes de Flor, ni bajé al café que había prometido con Julián. No sabía qué decir, ni qué sentir. Solo por la noche, frente al espejo, me enfrenté de verdad. Ahí estaba yo, Maritza, una mujer de 59 años, con el alma inquieta, el pecho alborotado, por un hombre que no me tocó,
pero me despertó. Y entonces me pregunté, ¿qué es más escandaloso ante los ojos de los otros? ¿Un beso robado? ¿O una conexión que ilumina? Eso era lo que se estaba juzgando. No un acto, sino el coraje de volver a sentirse viva. A la mañana siguiente bajé despacio. Julián estaba sentado en la banca de la entrada, leyendo. Cuando me vio, su sonrisa apareció como siempre, gentil, contenida, hermosa. Pero notó mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó cerrando el libro. Me senté a su lado. Saqué el sobre de mi bolso. Se lo entregué en silencio. Lo leyó. Se quedó callado unos segundos. Luego, respiró hondo. Es impresionante cómo la gente le teme a lo que no puede explicar, dijo. Lo que tenemos asusta porque es verdadero. En ese instante, algo dentro de mí se alineó. No con rabia, ni con prisa, sino con certeza. Porque sí, el mundo puede mirar, juzgar, inventar. Pero nadie estaba sentada ahí con él. Nadie sabía lo que había en ese silencio compartido, en ese roce de manos que sanaba, en ese cruce de almas que no necesitaban cuerpos. Levanté la mirada hacia Julián y sonreí, por primera vez, sin miedo. Si he de vivir escondida, que sea de la mano de mi verdad. Él me miró profundamente, y no hizo falta que dijera nada. Ese día no hubo beso, pero hubo pacto, y a veces el amor empieza justo ahí, donde nace el valor. ¿Alguna vez intentaste huir de un sentimiento? ¿Esconderte de algo que te encendía por dentro, solo por miedo a lo que eso podría cambiar? Eso fue exactamente lo que hice. Y eso mismo me hizo entender cuánto necesitaba dejar de correr. Mi nombre es Maritza Ramírez, y a los 59 años me descubrí intentando huir de mí misma. Pero antes de continuar, dime, ¿de qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjale un me gusta, suscríbete al canal, porque lo que viví en esa banca de la plaza lo cambió todo. Después de aquella carta anónima, confieso que algo en mí se cerró otra vez. La antigua Maritza, esa que se escondía detrás del duelo y la soledad, volvió a susurrarme al oído. Mejor no, va a salir mal. Esto no es para ti. Empecé a alejarme. Dejé de responder a las notas de Julián. Evitaba bajar a los horarios en que solía estar. Me decía a mí misma que era solo por un tiempo. Solo hasta que los chismes cesaran. Solo hasta que mi corazón dejara de acelerarse. Pero no dejaba. Y esa mañana de sábado, salí del edificio con la idea de respirar. La luz filtrada entre los árboles de la plaza era hermosa. El aire, sereno. Pero al doblar la esquina, lo vi, sentado en una banca, solo. La mirada perdida en el horizonte, como si esperara algo, o a alguien. Dudé. Todo en mí decía, regresa, haz como que no viste, protégete. Pero había algo más fuerte, un hilo invisible que me jalaba, que decía, ve, solo ve. Y fui. Me senté despacio a su lado. Él volteó el rostro, me miró, con esos ojos serenos que siempre me desarmaban. Pensé que me estabas evitando, dijo, directo, sin rodeos. Respiré hondo. Bajé la mirada. Tal vez estaba tratando de evitarme a mí misma. El silencio entre nosotros fue denso, pero no incómodo. Era como si todas las palabras que no dijimos en esos días estuvieran ahí, flotando, esperando su momento. Entonces habló, y lo que dijo me atravesó. Maritza, ya no tengo edad para fingir que no siento. Me tocas con cada palabra, con tu silencio, con tu presencia. Mi cuerpo se quedó inmóvil.
El corazón se desbocó. Y mis ojos... mis ojos. Por primera vez en décadas, las lágrimas rodaron. Pero no era dolor, era alivio. Lloré. Por reconocimiento. Porque él había dicho exactamente lo que yo sentía y no me atrevía a admitir. Estábamos ahí, dos almas en tiempos distintos, pero con la misma necesidad. Ser vistas, ser sentidas, ser permitidas. Él no intentó tocarme, no me jaló, solo permaneció, mirándome, sosteniéndome justo en el lugar donde más necesitaba ser acogida. «Perdón por desaparecer», susurré. Él sonrió, apenas. «No quiero que te quedes por compromiso, pero si vas a quedarte, que sea de verdad». Lo miré. Y entonces comprendí que el valor no siempre grita. A veces, solo se sienta a nuestro lado. Y espera a que digamos que sí. Abracé a Julián, por primera vez. Despacio, con todo el cuerpo. No, fue un abrazo de pasión desbordada. Fue de encuentro, de aceptación, de quien dice, te veo, y también me veo. Ahí, en esa banca del parque, el mundo no se detuvo. Las hojas seguían cayendo, los autos pasaban, los ruidos de la ciudad seguían vivos. Pero dentro de mí, algo se asentó. No sabía qué sería de nosotros, si habría futuro, planes, etiquetas, pero sabía que había verdad. Y cuando hay verdad, todo lo demás se puede construir. ¿Alguna vez sentiste vergüenza de algo que, en el fondo, era lo único verdadero en tu vida? ¿Te descubriste temblando no por haber hecho algo mal, sino por haber hecho finalmente algo que te hacía sentir viva? Mi nombre es Maritza Ramírez, y lo que estoy por contarte es lo que casi me hizo rendirme. Pero no esta vez. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Suscríbete al canal, deja tu like, porque lo que viene ahora se trata de valentía, de la valentía de ser quien eres, incluso cuando el mundo intenta borrarte. En los días siguientes a mi reencuentro con Julián, me sentía distinta, más ligera, más completa. Era como si algo dentro de mí, que durante años estuvo dormido, por fin se hubiese levantado. Por primera vez en mucho tiempo, quería ser vista. Y sobre todo, quería verme. Pero la paz no duró. Las primeras insinuaciones comenzaron en la lavandería del edificio. Un susurro aquí, una mirada torcida allá. Luego vinieron los comentarios más altos. La profesora del tercer piso. Con ese joven extranjero. Eso no es normal. Yo fingía no escuchar. Apresuraba el paso. Evitaba el ascensor. Pero un día, la máscara cayó. Fue en la recepción. Uno de los vecinos más antiguos, un hombre de palabras filosas y ojos listos para juzgar, me esperaba allí, con los brazos cruzados, la lengua afilada y la mente cerrada. «¿No le da vergüenza?», dijo en voz alta, para que todos escucharan. Por un instante el mundo se detuvo. El portero quedó sin palabras. Una vecina apretó su bolso contra el pecho y desvió la mirada. Yo me paralicé. Regresé a casa temblando. Cada escalón parecía arrastrarme de vuelta a esa versión apagada de mí misma, la que se ocultaba en el duelo, la que fingía no sentir, la que aceptaba la soledad como única compañía posible. Cerré la puerta y me senté en el suelo. Recordé cuando perdí a mi esposo, cuando tuve que ser fuerte sola. Cuántas veces contuve el llanto en la almohada, diciéndome que algún día pasaría. Y ahora, justo ahora que algo, o mejor dicho, alguien, hacía latir mi corazón de nuevo. ¿Yo era condenada? ¿Por qué? ¿Porque él era más joven?
¿Por qué sonreíamos en la entrada? ¿Porque nuestras miradas se encontraban con más verdad que muchos matrimonios del edificio? Sí, pensé en huir. En escribirle una nota a Julián diciendo que era mejor alejarnos, en volver a vivir en modo invisible, en modo aceptable, en modo seguro. Pero algo dentro de mí, una voz que venía creciendo poco a poco, susurró firme: no esta vez. Porque esta vez yo sabía exactamente lo que estaba perdiendo si renunciaba. Esta vez no era una mujer confundida, era una mujer consciente de cada decisión, de cada riesgo, de cada verdad que vive en mi pecho. Me levanté, me miré al espejo, y lo que vi no fue una señora avergonzada, vi a una mujer completa. Tomé el labial, solté el cabello. Bajé hasta la entrada con la cabeza en alto. Me crucé con el mismo vecino. Me lanzó una mirada envenenada, pero esta vez la sostuve. «Buenas tardes», dije con firmeza. Él no respondió, pero yo ya no necesitaba su respuesta, porque yo tenía la mía. ¿Alguna vez viviste un momento en el que decidiste dejar de esconderte? Un instante en que tu verdad fue más importante que el miedo, el juicio, la opinión ajena. Yo viví ese momento. Y nunca volví a ser la misma. Soy Maritza Ramírez, y lo que hice aquella mañana fue por mí. Pero antes de contarte, dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Suscríbete al canal, deja tu like, porque esta parte no es solo el clímax de mi historia. Puede ser el inicio de la tuya. Después de días de miradas torcidas, rumores malintencionados y aquella carta anónima, entendí que solo tenía dos opciones: encogerme una vez más o levantarme por mí misma. Esa mañana de domingo abrí mi armario con calma. Toqué cada vestido, hasta encontrar aquel que usaba cuando aún salía a bailar con mi esposo, muchos años atrás. Floral, ligero, con un movimiento suave. Era hermoso y era mío. Solté el cabello. Me puse un collar de piedra azul que no usaba desde hacía años. Y me miré al espejo. Por primera vez me vi como mujer. No como viuda. No como profesora jubilada. No como la señora del tercer piso. Me vi completa. Caminé hasta el parque. El sol brillaba entre las hojas y los bancos ya estaban ocupados por vecinos, parejas, curiosos. Y ahí estaba él, Julián, sentado con las manos entrelazadas, la mirada serena, pero atenta. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Comenzó a levantarse, pero le hice una señal para que permaneciera sentado. Me senté a su lado, y sin dudarlo tomé su mano. Frente a todos, fue como una brisa fresca en un día sofocante. Las miradas llegaron, por supuesto, algunas sorprendidas, otras juzgonas, algunas curiosamente amables. Pero ya no me importaba. Respiré hondo y dije con voz firme pero suave: si alguien quiere hablar, que hable. Tengo casi 60 años. Ya he perdido más de lo que muchos jamás tendrán. Ya enterré a mi gran amor. Ya pasé noches en vela temiendo no poder con la vida. Ya sonreí con dolor. Ya guardé silencio para encajar. Pero ahora me estoy permitiendo sentir. La mano de Julián apretó la mía, con ternura. No estoy pidiendo aprobación, solo quiero dejar claro: esta soy yo. Y esto, dije mirándolo, es real. Y es hermoso. Él sonrió. Esa sonrisa serena que siempre me desarmaba. Y entonces me abrazó. En ese momento yo no era solo una mujer mayor con un hombre más joven. Era una mujer. Punto. Una mujer completa. Las conversaciones alrededor se apagaron. Tal vez por respeto, tal vez por asombro, tal vez por envidia de quien, después de tanto tiempo, aún encuentra el valor de amar.
No hubo discurso, no hubo beso apasionado, pero hubo algo mayor. Un espacio tomado por el coraje de existir en voz alta. De regreso a casa, no miré atrás, porque el pasado ya no me definía. ¿Alguna vez viviste un momento tan silencioso que decía todo? Un instante en que el tiempo parece detenerse y el roce más leve lleva todo el peso de lo contenido por años. Yo viví ese momento y me sanó. Soy Maritza Ramírez y hoy voy a contarte sobre el beso que no fue pasión apresurada, sino reencuentro con quien soy. Antes de seguir, dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Deja tu like, suscríbete al canal, porque ahora, más que nunca, esta historia necesita sentirse hasta el final. No fue de esos besos que intentan demostrar algo. Fue tierno, con tiempo, con presencia. Fue un beso que no grita, pero sana, porque en ese instante todo lo que había estado guardado se liberó. El dolor antiguo, el miedo a comenzar de nuevo, la vergüenza de volver a desear. Todo se disolvió en ese roce suave, profundo, acogedor. Era como si el mundo exterior no existiera, como si los juicios, los años, las pérdidas, fueran solo historias viejas que ya no nos pertenecían. Ahí solo éramos nosotros dos vidas en tiempos distintos, dos soledades que se encontraron, dos almas que, aún heridas, aún sabían amar. Él acarició mi rostro después del beso, y yo apoyé mi cabeza en su hombro, sin decir nada. Solo cerré los ojos y respiré. Por primera vez en décadas, mi respiración estaba en paz. ¿Alguna vez has pensado que la vida nos teme más a nosotros que nosotros a ella? Que, a veces, es solo la valentía de sentir lo que separa a quien vive, de quien solo sobrevive los días? Yo aprendí eso, lo suficientemente tarde para valorarlo, pero lo bastante temprano para volver a empezar. Soy Maritza Ramírez, y esta es la última parte de la historia que, sin querer, me devolvió a mí misma. Pero antes de compartirte este desenlace, dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando? Déjale un like a este video, suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar ahora podría ser el impulso que necesitas para despertar tú también. Han pasado meses desde aquella noche de lluvia, y sabes, ya no camino con la cabeza baja, ya no evito las miradas, ya no me encojo dentro de mí. Tomé una decisión, y cuando una mujer decide sentir, no hay quien la detenga. Volví a dar clases, de forma voluntaria, en una universidad local. El mismo amor por la historia, pero ahora con una pasión distinta en la mirada. Los alumnos me escuchan con atención, pero lo que más me hace sentir viva es la forma en que regreso a casa. Con los ojos brillando y el corazón lleno, Julián sigue a mi lado, no como alguien que vino a llenar un vacío, sino como alguien que realmente camina conmigo. Nuestro amor no vino a reemplazar nada, nació de nuevo, en mí, conmigo, por mí, y eso es libertad. A veces caminamos juntos por el parque donde todo comenzó. Él con la mano sobre mi hombro, y yo con la certeza de que nunca es tarde para florecer de nuevo. Recibí cartas y notas de apoyo, de mujeres del vecindario que, en el fondo, anhelaban lo mismo: ser vistas, ser sentidas, estar vivas. Porque al final, lo que más escuché en estos meses fue: tuviste valor. Pero el valor no es ausencia de miedo, es decisión. A los 59 años comprendí. Uno no muere cuando envejece. Uno muere cuando deja de sentir. ¿Y yo? Yo estoy más viva que nunca. ¿Cuántas veces te has escondido por miedo a sentir? ¿Cuántas veces reprimiste el deseo de vivir, de amar, de comenzar?
De nuevo, ¿solo porque te dijeron que ya era demasiado tarde? Esta historia es un recordatorio. Un recordatorio de que nunca es tarde para vivir. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para ser tocada. De verdad, por alguien. O por ti misma. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que el amor puede llegar después de los 50? Me encantaría saber tu opinión. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que también necesita creer en los nuevos comienzos. Porque el corazón no tiene edad y el amor, cuando es real, no necesita permiso.